¿Qué tal, amada familia de Conexión Cristiana? Dios les bendiga. Qué gusto poder saludarles, amados. Qué gusto el poder estar con ustedes una vez más, como cada semana, y continuar con nuestras lecciones de fundamentos de la fe. Esta semana vamos a continuar con la lección número 12 llamada El andar cristiano. La semana pasada mencionábamos que el andar cristiano nos habla de fidelidad. Es poner nuestra vista completamente en el Señor. No mirar hacia otro lado, no buscar en otro lugar. Debemos de ser fieles completamente al Señor, y esto llevando una vida de fe. Una vida de fe nos habla de confianza plena en su palabra, confianza plena en el Señor, confianza plena en su consejo. Nos lleva a caminar conforme al Espíritu y no conforme a los deseos de la carne. Porque caminar conforme al Espíritu es caminar en santidad, es caminar en justicia, en rectitud, es caminar en amor. Así que nuestra vista debe de estar puesta en las cosas que son del Espíritu, en las cosas que son eternas. Porque las cosas terrenales son perecederas. Las cosas terrenales no nos llevan a nada bueno. Nuestra vista debe de estar puesta en las cosas del reino, en las cosas que son del Señor. Dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que nuestra vista debe de estar puesta hacia adelante y no quedarnos anclados en las cosas terrenales, en nuestra vida pasada, en la vida de este mundo. Nuestra vista debe de estar puesta hacia adelante, mirando hacia la meta, porque nuestra meta es alcanzar la perfección que es en Cristo Jesús. Y en esta vida, en nuestro andar cristiano, estamos en este proceso, en un proceso de perfección. Y este proceso de perfección nos va a llevar a sujetarnos al Espíritu y no andar en los deseos de la carne. Cuando nosotros caminamos sujetos a la voluntad de Dios, caminamos conforme al Espíritu, entonces es Cristo quien se refleja en nosotros. Es la vida de Cristo a través de nosotros. No es nuestra propia vida. Así que todo lo que hagamos glorificará al Padre. Si en verdad es Cristo reflejándose a través de nosotros, glorificará al Padre. Y esa es nuestra meta, que en cada acción, que cada cosa que nosotros hagamos, siempre glorifiquemos al Señor. Él debe de ser glorificado, que cuando la gente nos vea, vea a Jesucristo en nosotros y glorifiquen al Padre Celestial. Pero esta vida, este caminar cristiano, no lo caminamos solos. Lo caminamos tomados de la mano del Señor. Por eso es muy importante tener tiempo de comunión con el Señor. Porque cuando nosotros nos pasamos más tiempo con Él, entonces nos podemos parecer más a Él. Y también tener tiempo de oración con el Señor es decirle al Señor, Señor, yo no puedo, toma tú el control de mi vida. Señor, yo no puedo solo, yo te necesito para que tú guíes mi vida. Toma el control, soy dependiente de ti. Entonces, Él toma nuestra vida y Él es quien nos guía. No somos nosotros, no somos luchando nuestras propias fuerzas. Es Él llevándonos de la mano, llevándonos a buen puerto, llevándonos hacia una vida eterna, una vida completamente apegada a su voluntad. Nos hace vivir en las cosas del reino. Por eso es muy importante la oración en este caminar en la vida cristiana. Esta semana
estaremos viendo algo muy importante. La vida cristiana, el caminar cristiano, el andar cristiano, siempre va a partir de un punto. Siempre va a partir de un principio. Y este es nuestra obediencia. Debemos de ser obedientes al Señor. El andar cristiano se caracteriza principalmente porque camina en obediencia. Nuestro andar cristiano es caminar en obediencia. La obediencia nos habla acerca de acatar órdenes. La obediencia nos habla acerca de permanecer bajo la voluntad de Dios y vivir sumisos completamente a Él, sujetándonos a todo lo que el Señor pida y mande de nosotros. Porque la obediencia debe de ser parte natural de un creyente. Si alguien dice, yo soy hijo de Dios y no se sujeta a Él, entonces tal vez no es hijo. Un creyente se sujeta completamente a la voluntad de Dios. Un creyente confía plenamente en la palabra del Señor y entonces dice, sí, Señor, yo voy a cumplir lo que tú dices. Así que veamos esta semana qué es lo que el Señor nos va a hablar a nuestra vida, qué es lo que el Señor nos va a decir acerca de nuestra obediencia a su voluntad y a su palabra. El Señor a través de las Escrituras nos recuerda todo el tiempo que debemos de ser obedientes a su palabra, que debemos de estar sujetos a Él, que debemos de estar sumisos completamente a su voluntad, que debemos de vivir como Él nos manda. Muchas veces el cristiano se autoengaña creyendo que con el hecho de asistir a la iglesia y escuchar el consejo de Dios es suficiente. Sin embargo, no basta solo con eso. Dice la Escritura en Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No basta solo con escuchar el consejo de Dios. No basta solo con leer la Biblia. Es muy necesario ponerla en práctica. La obediencia es el distintivo de que en verdad conocemos al Señor. Es el distintivo de que en verdad amamos al Señor y que permanecemos en Él, porque andamos en su voluntad. Dice Primera de Juan capítulo 2 versículos del 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Nadie puede decir, yo conozco al Señor, yo amo al Señor, si no obedece su palabra. Dice la Escritura, el tal es mentiroso. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Aquel que guarda la palabra del Señor, el amor de Dios le ha perfeccionado. Por lo tanto, su vida es un reflejo de el Señor. Un verdadero hijo de Dios se reconoce porque se apega a la voluntad de Dios, porque el caminar de su vida es conforme a los mandamientos del Señor. Es muy cierto que todos nos podemos equivocar en algún momento. Nadie está exento a no equivocarse y desobedecer la palabra del Señor. Por eso es muy importante conocer los peligros de la desobediencia. Debemos de ser conscientes de que es terrible desobedecer al Señor, porque desobedecer al Señor es ignorar el plan de Dios para nuestras vidas. Es hacer a un lado la voluntad de Dios y ejercer nuestra propia voluntad. La desobediencia podría llevarnos a alejarnos del Señor. Dice la Escritura en Juan capítulo 15, versículo 4. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Permanecer en él nos habla acerca de estar sujetos a él. Y estar sujetos a él nos habla de cumplir con su voluntad. Es rendición y sumisión total a lo que el Señor pide de nosotros. Como consecuencia de vivir bajo su voluntad, es que entonces llevamos mucho fruto, dice la Escritura. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Es decir, tenemos una vida en justicia, una vida recta, una vida en el amor de Dios. Nuestro caminar es en el amor de Dios. La obediencia es el requisito principal para poder permanecer en él. Es necesario ser obedientes para permanecer en el Señor, porque una vida de desobediencia es una vida alejada del Señor, por lo tanto, no hay bendición en nosotros. Es como un barco a la deriva, sin dirección, sin rumbo fijo, llevado por el viento y por las olas, destinado a la destrucción. La obediencia es darle el control al Señor de nuestra vida. Es Él guiándonos a través de su palabra y llevándonos a buen puerto. La desobediencia podría destruir nuestras vidas. Por eso la Escritura nos dice, el Señor nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos de su dirección, necesitamos de su consejo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tus oraciones no son escuchadas? Si nosotros andamos en desobediencia, entonces sabemos que estamos alejados del Señor. Y si hay una lejanía, por más que nosotros pidamos ayuda, por más que nosotros clamemos, no nos va a escuchar. Si estamos alejados de nuestro Padre Celestial, entonces el Señor no nos va a escuchar. Está tan alejado de nosotros que no escuchará nuestras oraciones, no habrá respuesta a nuestras oraciones. Dice Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Estando en obediencia, apegados a la voluntad de Dios, entonces hay respuesta a la oración. Muchas otras veces, la desobediencia sucede cuando nosotros confiamos más en nuestro propio criterio que en la palabra del Señor, que en el consejo de Dios. Cuando nosotros tomamos decisiones por nuestra propia cuenta sin consultar cuál es la voluntad de Dios, esta desobediencia también trae terribles consecuencias. ¿Recuerdan a Adán y a Eva? El Señor les dio una orden. Les dijo que no tomaran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Era un árbol prohibido para ellos. Pero dice la Escritura, después de que vino el tentador, dice la Escritura que Eva vio que era árbol bueno para comer y agradable a la vista. Entonces tomó y comió y dio a su marido. Desobedecieron la orden del Señor y esta desobediencia trajo terribles consecuencias. Vino la muerte al mundo, la muerte espiritual, que es la separación de Dios, y vino la muerte natural, una vida aquí en la tierra totalmente limitada. Pero también entró el pecado al mundo. Esto fue algo terrible. Y también, junto con ello, vino la maldición al mundo. Qué terrible fue aquella desobediencia. Aquel pecado de la primer pareja trajo terribles consecuencias. ¿Recuerdan al rey Saúl? Fue el primer rey de Israel. El Señor le dio una orden específica. Lo mandó a destruir a los amalecitas junto con
todo lo que tenían, junto con todo lo que poseían, sus bienes, sus animales. Sin embargo, cuando Saúl fue a destruirlos, él decidió desobedecer al Señor, perdonando al rey y a lo mejor de su ganado. Y dice la Escritura que por su desobediencia fue desechado, fue quitado como rey. ¡Qué terrible equivocación! Abraham, el padre de la fe, no estuvo exento de desobedecer. El Señor le había dado la promesa de que tendría descendencia, aunque parecía imposible por su edad. El Señor le había dado la promesa de que le daría descendencia, de que le daría un hijo. Pero al pasar de los años, Abraham se desesperó. No tuvo la paciencia necesaria para esperar en el Señor. Y escuchó la voz de su mujer que le dijo: llégate a mi sierva. Entonces tuvo un hijo fuera de la promesa, porque la promesa era para él y para su esposa. Pero tuvo un hijo fuera de la promesa, y esta desobediencia, esta equivocación, hasta el día de hoy, trajo terribles consecuencias. Existe un conflicto entre dos naciones, entre el pueblo judío y el pueblo árabe. Por eso la Escritura dice: no sean sabios en su propia opinión. No tomen decisiones por sí solos. Consulten el consejo de Dios. No importa qué tan ilógico pudiera parecer a nuestra vista. Si el Señor lo ha dicho, entonces debemos de confiar plenamente en su consejo y debemos acatar sus órdenes, debemos obedecer. ¿Sabes? Como hijos de Dios, como creyentes, en nuestro vocabulario, en cuestión a las cosas del Señor, no deben de existir este tipo de frases. Yo creo, yo pienso, yo considero, yo digo, porque cuando nosotros pensamos por sí solos acerca de las cosas del Señor, entonces hacemos a un lado su consejo. Es darle menor importancia a la palabra del Señor. Al considerar nuestros propios pensamientos. Dice la Escritura: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No debemos apoyarnos en nuestro propio pensamiento. No podemos decir: yo creo que sucede esto, aunque la Biblia dice esto, sí, pero yo creo que es esto. No es así. Obedecer es sujetarse totalmente a la palabra del Señor, por muy buena que pudiera parecer nuestra idea, por muy buenos pensamientos que nosotros tengamos. Si no se sujetan a la voluntad de Dios, entonces van en su contra. Entonces son aborrecibles delante del Señor. Por eso es muy importante obedecer al pie de la letra lo que dice la Escritura. No importa si a nosotros nos parezca o no. Si el Señor lo dijo, entonces es porque va a ser para nuestro bienestar, lo mejor para nosotros. Dice Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. No hay nada más agradable para el Señor que nosotros obedezcamos su palabra. No son nuestras buenas obras lo que le agrada al Señor. No son nuestros mejores sacrificios,
si no se sujetan a la voluntad de Dios, si no es algo que Él nos haya pedido, entonces son desagradables delante de Dios. De hecho, la Escritura nos dice que nuestros buenos actos fuera de Él son como trapo de inmundicia, son aborrecibles por Él. Por eso nosotros debemos de sujetarnos a su voluntad y vivir bajo su consejo y solamente cumplir con sus ordenanzas, todo lo que Él nos pide, todo siempre en el marco dentro de Él, viviendo conforme a Él. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En nuestro caminar por la vida cristiana, nuestro amor por el Señor se verá reflejado en nuestra obediencia a Él. Un hijo no puede decir que ama a sus padres si se encuentra totalmente en rebeldía, viviendo de acuerdo a su voluntad, llegando tarde, andando en malos pasos, teniendo una vida totalmente desordenada. Esto, más que mostrar amor, solamente lastima a sus padres. Si nosotros pudiéramos preguntarle a un padre que está viviendo una situación de este tipo, si pudiéramos preguntarle acerca de su sentimiento para con las actitudes de su hijo, realmente su respuesta sería esta: mi hijo no me quiere, no le interesa ofenderme, no le interesa faltarme, realmente no le interesa estar conmigo. La obediencia de un hijo siempre va a reflejar el amor que tiene para con sus padres, porque la obediencia honra a sus padres, es tener en alta estima sus consejos, porque los consejos de un padre siempre serán para su bien. Lo mismo sucede con nuestro Padre Celestial. El Señor siempre busca lo mejor para nosotros. Así que si nosotros en verdad amamos al Señor, debemos obedecerle, debemos de permanecer en Él, sujetos a su voluntad y no haciendo lo que nos plazca, no viviendo conforme a nuestros deseos, porque la desobediencia lo único que refleja es que hay poco o nulo amor por el Señor. Desobedecer al Señor demuestra que no amamos al Señor como debemos de amarlo, porque somos desobedientes, porque no le honramos, porque se le falta a su palabra. Y lo más triste de una persona que vive en total desobediencia es que deja ver que está separado del Señor, que no hay unión con el Señor, que no permanece en Él. Porque la obediencia es amor a Él. La obediencia es permanecer en Él. Por eso la Escritura nos dice, el Señor nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, entonces obedéceme. Nuestra obediencia debe de ser total. Nuestra obediencia es sumisión total a Él. En el mundo existe una idea errada acerca de la obediencia a la palabra de Dios. Se cree que es esclavitud. Sin embargo, es todo lo contrario. La obediencia a Dios es libertad. ¿Recuerdan lo que le sucedió al hijo pródigo? Él estaba con su padre en su casa, viviendo bajo las normas de su padre, viviendo bajo la voluntad de su padre, pero libre en su casa. Cuando él pidió su herencia, dice la Escritura, que él se fue y lo malgastó absolutamente todo. Cualquiera podría pensar que saliendo de su casa, entonces fue libre. Pero es todo lo contrario. Se esclavizó al sistema del mundo. Empezó a vivir en pasiones desordenadas, dice la Escritura, viviendo perdidamente. Este hombre cayó hasta lo más bajo. No podía ver más allá,
porque estaba sumido totalmente en la perdición. Llegó al punto de apacentar cerdos y aún ansiaba comer el alimento de los cerdos. Sin embargo, hubo un momento, dice la Escritura, que volvió en sí y comenzó a pensar. Ni siquiera nos enseña la Escritura que pensó en él, en cómo vivía anteriormente. Pensó en los jornaleros de su padre que tenían abundancia de pan. Así es la vida en el Señor. Nosotros podemos estar sujetos a la voluntad de Dios, pero libres en Él, teniendo una vida abundante en su casa. No hay esclavitud en Él, hay libertad. Por eso es muy importante vivir sujetos a la voluntad de Dios. Y vivir sujetos a la voluntad de Dios es confiar plenamente en Él, es tener una vida de fe. Cuando nosotros en las Escrituras vemos todo el capítulo 11 de Hebreos, nos vamos a dar cuenta que nos habla de todos los héroes de la fe, aquellos que depositaron su confianza en el Señor, que creyeron completamente en su palabra y que fueron obedientes a Él. De verdad, hermanos, les recomiendo que lo lean en casa. Aquellos hombres que decidieron obedecer la palabra del Señor, Dios les da un reconocimiento. De hecho, en el versículo 6 de Hebreos 11 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El Señor reconoce a aquellos que han sido obedientes a Él. El Señor se agrada cuando confiamos en su voluntad, cuando confiamos en su palabra. Abraham es reconocido como el amigo de Dios. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Es muy cierto que no fueron totalmente perfectos, que en algún momento se equivocaron, pero en su corazón, su prioridad era obedecer al Señor en todo. Su confianza estaba puesta totalmente en el Señor. De hecho, el Señor dijo de David esto en Hechos capítulo 13, versículo 22. Quitado hablando de Saúl, levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Varón conforme a mi corazón, dice el Señor, quien hará todo lo que yo quiero. El Señor conocía el corazón de David y sabía que cumpliría con sus mandamientos, que David se apegaría a su voluntad. Por eso vemos que lo llamó un varón conforme a su corazón, porque David le amaría con todo su corazón y cumplir su voluntad sería su anhelo. De hecho, cuando leemos los Salmos, el rey David dice: tu ley está en mi corazón. Amaba obedecer la voluntad de Dios. También la Escritura dice de Abraham, Romanos capítulo 4, versículos del 18 al 21. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. A veces las cosas parecen ser irracionales o imposibles, pero si Dios lo ha dicho, entonces nosotros debemos de confiar completamente en Él y obedecer. De esto trata la vida cristiana. Estos hombres amaban al Señor con todo su corazón, obedecían al Señor, confiaban plenamente en Él.
La obediencia nos habla de confianza. Por más que parezca difícil, por más imposible que pudiera parecer a nuestros ojos, sabemos que el Señor tiene un plan perfecto para nosotros, para nuestras vidas. Por lo tanto, simplemente sujetémonos a su voluntad. Sigamos el ejemplo de estos grandes hombres. Obedezcamos completamente al Señor, confiemos completamente en su palabra. Y como dice la Escritura, sabiendo que Él es galardonador de todos aquellos que le buscan. La obediencia al Señor debe de ser el deseo más profundo de cada creyente para agradar a Dios. Muchas veces la obediencia es más con una tendencia de religiosidad que una obediencia verdadera. ¿Qué queremos decir con esto? A veces la obediencia solo es para aparentar estar en las cosas del Señor, pero interiormente no es algo que nazca a ser. Dentro de las personas muchas veces no está ese deseo de poder obedecer al Señor. Simplemente se hace por compromiso, para que las demás personas vean las pretensiones de estar dentro de las cosas del Señor. Pero solamente es simple apariencia. No hay un deseo real de vivir conforme a la voluntad de Dios. No hay una intención verdadera de obedecer al Señor. Un cristiano, un verdadero cristiano, es obediente. Dentro de su corazón, su deseo más profundo es agradar al Señor, es glorificarle, es sujetarse a su voluntad. Nuestro ejemplo máximo de obediencia es Jesucristo. Dice Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando la Escritura nos dice que se hizo obediente hasta la muerte, podemos entender que jamás pensó en sí mismo. No pensó en su propio bien. De hecho, en la oración de Jesús en Getsemaní fue de esta manera. Le decía al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabía lo terrible que se venía por delante. Sabía que él sería objeto de burlas, que sería menospreciado, que sería humillado, sería azotado, sería crucificado. Jesús, dice la Escritura, que tomó forma de hombre. Él era un hombre, al igual que nosotros. Él sintió ese temor de todo lo que se venía. Al igual que nosotros, sintió temor. Pero a pesar de su sentir, a pesar de saber que sería terrible todo lo que venía, y hasta cierto punto, como le decía al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Hasta cierto punto, si fuera posible evitar ese trago amargo, poder evitarlo, dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La vida de Jesucristo se caracterizó por cumplir la voluntad de Dios. Dice Juan capítulo 5, versículo 30, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Juan 4:34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús vino a cumplir la voluntad de Dios. Totalmente se vino a sujetar a la voluntad de Dios. Y así como Jesucristo vino a cumplir la voluntad de Dios al pie de la letra, de la misma manera debe de ser nuestra prioridad. Cumplir la voluntad de Dios enteramente. Debemos de tratar de ser obedientes absolutamente en todo. Porque como creyentes, nuestra obediencia refleja nuestro amor al Señor. Refleja que en verdad le amamos. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, mi palabra guardará. Esta es la prueba de que en verdad amamos al Señor, en que obedecemos en todo, en que guardamos su palabra. Una vida en obediencia al Señor es indicativo de que en verdad permanecemos en Él, que estamos unidos al Señor. Dice Juan capítulo 15, versículos del 9 al 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así como Cristo permanece en el amor del Padre por guardar sus mandamientos, así nosotros debemos de permanecer en el amor de Cristo. Nuestro ejemplo a seguir, nuestro máximo ejemplo a seguir, siempre será Cristo. Dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Jesús anduvo totalmente en obediencia. Jesús se sujetó a la voluntad del Padre. Así que nosotros permanezcamos en Él, permanezcamos en Cristo, en su amor, siendo sumisos y totalmente obedientes a su voluntad. ¿Alguna vez has escuchado esta frase que dice, hechos, no palabras? Pues bien, de esto trata la obediencia. La obediencia te lleva a actos y no solo a buenas intenciones. Mateo capítulo 21, versículo 28 dice de esta manera, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Pretender hacer lo correcto, a llevarlo a cabo, es totalmente distinto. La vida cristiana se vive en total obediencia al Señor. No se trata solo de tener buenas intenciones, sino de llevar a cabo todo lo que el Señor pide de nosotros. A esto le llamamos obediencia, en llevar a cabo los mandamientos de Dios. Todas las buenas acciones de un hijo de Dios son el reflejo de su obediencia. La obediencia son acciones. Alguna vez lo hemos mencionado de esta manera. Un cristiano se mide no por el conocimiento que tenga. Un buen cristiano se mide en cuanto se parece a Cristo. Cristo fue totalmente obediente a la voluntad de Dios. La obediencia nos habla de poner por obra la palabra del Señor. Cuando Moisés murió,
Josué tomó el liderazgo del pueblo de Israel. Pero el Señor, al dejarle el liderazgo, le encargó una sola cosa. Dice Josué capítulo 1, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. A veces, por muchas razones, la palabra de Dios es descuidada. A veces por necedad, a veces por apatía, a veces por rebelión. Hay muchas razones, por la razón que sea. Pero dice el Señor, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. No nos podemos apartar de la voluntad de Dios por nada. Por eso el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente para que la pongas por obra, para cuidar de hacer conforme a la ley de mi siervo Moisés. No te apartes de ella, porque si tú te apartas de ella, entonces no tendrás una vida próspera. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Durante nuestro andar por la vida cristiana, nosotros vamos a enfrentar muchas cosas en las cuales tal vez seamos movidos a desobedecer. Pero necesitamos ser esforzados y valientes para cuidar de cumplir con la voluntad de Dios. Para cuidar de obedecer la voluntad de Dios. Es un esfuerzo. ¿Cuántas veces no estás tentado por alguna razón a desobedecer a Dios? En tu trabajo, con la familia. Por eso dice el Señor, esfuérzate, esfuérzate, porque hay prosperidad cuando estamos apegados a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos esperado la respuesta de Dios, la respuesta a nuestras oraciones? Una de las principales promesas al sujetarnos a la voluntad de Dios es que recibimos respuesta a la oración. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando nuestra conciencia está limpia, cuando nosotros vivimos apegados a la voluntad de Dios, caminamos en su consejo, entonces el Señor está atento a nuestras oraciones. Dice la Escritura, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Si nuestro corazón no nos reprende, si vivimos justamente, si vivimos apegados a Él. Por eso la Escritura nos dice que la oración del justo puede mucho. El Señor se agrada de un corazón obediente, de un corazón sumiso, de un corazón que busca cumplir la voluntad de Dios. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Sin importar cuán fuertes sean las pruebas, cuán difíciles sean las situaciones de la vida, cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, podemos estar seguros, podemos estar afianzados porque Cristo es la base, porque Cristo es la roca. Por más difícil que vengan nuestras pruebas, si nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, entonces podemos estar seguros en Él. Nos hace la comparación con un hombre prudente, con un hombre sensato, un hombre que edificaba sobre un cimiento fuerte, edifica su vida en Cristo y la obediencia a su palabra, a su consejo. Dice la Escritura en el Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquel que medita en la ley del Señor y en ella está su delicia. Aquel que es obediente a la palabra del Señor. Aquel que lleva una vida apegada a la voluntad de Dios, entonces tiene una vida próspera. Dice Santiago capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Hermanos, hay grandes bendiciones por cumplir la palabra del Señor, por obedecer su palabra. Vivir bajo la perfecta voluntad de Dios es vivir en armonía con Él. Es tener una vida en abundancia. Es siempre ser alimentados de la fuente de gozo que es Cristo y sustentados por el Señor por obediencia a su palabra. Si nosotros buscamos obedecer su consejo, si nos ocupamos completamente de sus cosas, entonces el Señor nos bendice. Es estar bajo su voluntad, es estar bajo su cobijo, es estar bajo su abrigo. Por eso dice la Escritura, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar en su abrigo es permanecer en Él, es estar sujeto a Él, es vivir bajo su voluntad. Así que, mis amados hermanos, pongamos por obra sus mandamientos, porque hay grandes bendiciones para nuestras vidas. Una vez, un joven rico se acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Entonces el joven le contestó: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús le dijo: una sola cosa te falta por hacer. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Dice la Escritura que aquel joven se fue triste. ¿Sabes una cosa? Vivir bajo la voluntad de Dios no se lleva de manera parcial, sino de manera total.
Como ya lo hemos mencionado, obedecer a Dios es mostrar nuestro amor por Él. Y amar al Señor implica darlo todo de nosotros. La ley de Dios se resume en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estamos dispuestos a obedecer al Señor en todo? Porque en algún momento nos podría suceder como al joven rico. Podemos estar dispuestos a todo lo que tiene que ver con el amor a nuestro prójimo, pero cuando se trata de poner en primer lugar al Señor en nuestras vidas, tal vez lo pensaríamos un poco. Tal vez haríamos como el joven rico. Porque amar al Señor implica obediencia en todo. Obediencia en todo. Tal vez nos cueste sacrificar algunas cosas. Tal vez nos cueste sacrificar nuestros bienes. Tal vez nos cueste sacrificar nuestras amistades. Tal vez nos cueste sacrificar nuestro trabajo. ¿Estaríamos realmente dispuestos? Tal vez nos cueste alejarnos de la familia. ¿Estaríamos realmente dispuestos? Dice la Escritura en Lucas capítulo 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuando nos habla de aborrecer, nos habla de preferencias. Si nuestra preferencia está para con nuestra familia, para con nuestro trabajo, para con nuestras amistades, entonces no podemos ser dignos de Él. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por amor al Señor? ¿Estaríamos incluso dispuestos a sacrificar nuestra vida? El Señor dijo: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Estaríamos dispuestos a ser aborrecidos y a ser perseguidos por amor al Señor, en obediencia a lo que el Señor pide de nosotros? La obediencia nos va a costar. La obediencia nos va a costar. Tal vez nos cueste sacrificar las amistades, sacrificar el trabajo, sacrificar la familia, sacrificar los bienes, nuestros bienes, e incluso sacrificar nuestra propia vida. Pero ¿estamos dispuestos en verdad a darlo todo por amor? ¿O seremos como el joven rico? Nos iremos tristes. Dice Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. De la obediencia es de lo que se agrada al Señor. Es ofrenda en olor fragante a todo aquel que se alinea a la voluntad de Dios. Así como Cristo se sujetó a la voluntad de Dios, se entregó a sí mismo por nosotros, dice la Escritura. Eso es lo que el Señor busca de nosotros, una obediencia total, no solamente parcial en algunos aspectos. El Señor quiere obediencia total, rendir nuestra vida a Él. ¿Cuánto estamos dispuestos a obedecer? Porque nos va a costar obedecer. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar por amor a Cristo? Podemos sacrificarlo todo, porque bien lo vale. Bien vale sacrificarlo todo por amor a Cristo. Debemos ser obedientes absolutamente en todo. Amados hermanos, nuestra obediencia y rendición total a Dios, como decíamos al inicio, nos habla de fidelidad.
Es rendición total. Es rendir nuestra vida a Él. Si nosotros queremos que nuestro andar cristiano sea totalmente en bendición, debemos de estar en total sujeción a Él. Durante esta semana, en el transcurso de esta semana, estemos reflexionando en esto. Debemos de ser obedientes. La obediencia demuestra nuestro amor por el Señor, pero también la obediencia es el resultado de una relación profunda con Él. Busquemos al Señor en todo tiempo. Busquémosle en oración. Estemos apegados a Él, unidos a Él. Permanezcamos en Él. Seamos obedientes en todo. Pues bien, mis amados hermanos, hasta aquí nos quedamos con esta lección. Dios les guarde y les bendiga mucho. Que tengan una excelente semana. Nos vemos la próxima.